Junio de 1962. Frank Morris yace sobre su catre. Sus ojos se clavan en el techo de la celda. El hormigón está húmedo. Una mancha oscura se extiende lentamente por la esquina superior. El aire huele a salitre y a piedra vieja. Afuera, la bahía de San Francisco golpea los cimientos de la isla con un ritmo constante, un sonido sordo que atraviesa los muros. Frank levanta la mano y toca la superficie fría. El agua se filtra por las grietas, lenta, implacable. No hay viento que seque esta humedad. No hay sol que alcance este rincón. Cada gota que cae sobre el suelo de cemento marca el paso de un tiempo detenido. Él escucha el eco de los pasos de los guardias en el pasillo, un sonido metálico que rebota en las paredes de acero. Frank aprieta los dedos contra la palma de su mano. El aislamiento aquí no es solo una sentencia, es una presión constante sobre el pecho. Él observa cómo una pequeña burbuja de humedad estalla en la pared. Frank permanece inmóvil mientras la humedad sigue filtrándose. El silbato suena a las 6 de la mañana. Frank Morris se levanta del catre. El metal de la puerta de la celda chirría al deslizarse. En el bloque B, el eco de los pasos de los reclusos sobre el suelo de hormigón suena como un martilleo constante. Frank camina hacia el comedor. Sus pies tocan el suelo frío con un ritmo monótono. A su lado, John y Clarence Anglin mantienen la mirada baja. Los guardias observan desde las pasarelas superiores, con las manos apoyadas en sus cinturones. Cada movimiento está cronometrado. El desayuno es una papilla gris servida en bandejas de metal que resuenan al ser depositadas. Frank sostiene la cuchara, pero no come. El tiempo en Alcatraz no se mide en horas, sino en conteos. 3 veces al día, los hombres deben ponerse de pie contra la pared. Frank cuenta los segundos. 1, 2, 3. Regresa a su celda y se sienta. Mira la rejilla de ventilación. El aire se siente más pesado. Frank apoya la espalda contra la pared, sintiendo la vibración de la isla, esperando que el ciclo se rompa. El patio de recreo es un espacio de hormigón rodeado por una valla de alambre. Frank Morris camina en círculos, manteniendo una distancia constante de los guardias. A pocos metros, John y Clarence Anglin se detienen cerca de la pared norte. Frank no los mira directamente. Se inclina para atarse los cordones, una acción que le permite observar el reflejo en un charco de agua estancada. Los hermanos Anglin se acercan. Frank se pone de pie y comienza a caminar junto a ellos. No hay palabras, solo el sonido de las suelas sobre el suelo rugoso. Frank levanta la mano y señala una grieta en la base de la pared. John Anglin asiente una sola vez. El plan no es una idea, es una necesidad. Frank observa la torre de vigilancia. El guardia gira la cabeza hacia el otro extremo del patio. En ese segundo de distracción, Frank entrega un pequeño trozo de metal a Clarence. El objeto desaparece en el bolsillo del pantalón de Clarence. La rebelión ha comenzado. No hay discursos, solo la coordinación precisa. Frank vuelve a su posición original. Los tres se separan, caminando en direcciones opuestas como si no se conocieran. La conspiración se ha instalado. La noche cae sobre Alcatraz. Frank Morris saca la cuchara de metal de su escondite. El borde del utensilio ha sido afilado contra el suelo de piedra. Frank se coloca frente a la rejilla de ventilación. Presiona el metal contra el cemento que rodea el marco. El primer rasguño es apenas un hilo de polvo gris. Frank repite el movimiento. Raspado, presión, giro. El cemento cede con una lentitud desesperante. En la celda contigua, John Anglin sigue el mismo ritmo. El sonido del metal contra la piedra es un pulso constante en la oscuridad. Sus dedos se llenan de ampollas que luego se convierten en callos. Frank limpia el polvo resultante con un trozo de papel, asegurándose de que no queden rastros en el suelo. Pasan las semanas. El agujero se profundiza milímetro a milímetro. A veces, la cuchara se dobla ante la dureza del hormigón. Frank la endereza contra el borde de la cama, sin detenerse. El cansancio es una carga que pesa más que los muros. Sus hombros arden por la tensión acumulada. Clarence Anglin toma el relevo cuando Frank necesita descansar. La coordinación es absoluta. El cemento se desmorona lentamente. Frank observa el hueco que crece. La rejilla comienza a ceder. Su mano sigue moviéndose, avanzando hacia el conducto. Frank Morris sostiene el acordeón sobre sus rodillas. Sus dedos presionan las teclas con una cadencia deliberada. El fuelle se expande y contrae, liberando una melodía que inunda el bloque de celdas. En el instante en que el instrumento exhala su primer acorde, Frank golpea el cemento con la cuchara de metal. El sonido del acero raspando la piedra se funde con la nota musical. Es un duelo de frecuencias. Frank acelera el ritmo del acordeón cuando el raspado se vuelve más agudo. El guardia camina por el pasillo central. Sus botas golpean el suelo de hormigón con un eco metálico. Frank cierra los ojos, concentrado en el compás. Si el guardia se detiene, el raspado debe cesar instantáneamente. El guardia pasa frente a la celda.
Frank aumenta el volumen del acordeón, forzando el fuelle hasta el límite. La música llena el espacio, ocultando el polvo que cae del muro. El guardia se detiene a pocos metros. Frank mantiene la melodía, sin mirar hacia afuera, manteniendo el cuerpo rígido. El guardia observa el interior de la celda. Frank Morris reúne los restos de jabón recolectados durante semanas. Los mezcla con papel higiénico humedecido hasta obtener una pasta grisácea y densa. En la mesa de la celda, comienza a dar forma a la masa. Sus dedos presionan y alisan el material, esculpiendo la estructura de un cráneo humano. Clarence Anglin aporta el cabello obtenido en la barbería de la prisión. Frank lo adhiere con precisión sobre la superficie húmeda. Cada hebra se coloca siguiendo la dirección natural del crecimiento. El resultado es una réplica inquietante. Frank coloca la cabeza sobre la almohada y cubre el cuerpo con una manta. Desde la puerta de la celda, la figura bajo las sábanas parece un hombre durmiendo profundamente. John Anglin observa el efecto desde la penumbra. La luz tenue de la noche acentúa los contornos de la cabeza de jabón. El silencio en el bloque de celdas es absoluto. Frank ajusta la posición de la manta para ocultar los hombros inexistentes. El engaño está listo. Si un guardia mira a través de los barrotes, verá una silueta estática. Los tres hombres se retiran a sus puestos, dejando que la figura de cera y papel cumpla su función de centinela silencioso. Frank apaga la luz. Frank Morris extiende los impermeables sobre el suelo de la celda. Son piezas de caucho desgastadas, rescatadas de los talleres de la prisión. John y Clarence Anglin despliegan las láminas, asegurándose de que no haya grietas visibles. Frank toma el bote de pegamento industrial, un adhesivo viscoso y de olor penetrante. Aplica una capa gruesa sobre los bordes. Las manos de los tres hombres presionan las superficies con fuerza, uniendo las piezas para crear una estructura continua. El pegamento se adhiere a sus dedos, formando hilos elásticos. Frank refuerza las costuras, aplicando presión constante. La balsa comienza a tomar forma, una superficie plana y oscura. Frank comprueba la estanqueidad de cada unión. John dobla los bordes, creando una estructura cóncava. Clarence observa el resultado, midiendo la capacidad de carga. Frank dobla la balsa con cuidado, ocultándola bajo el catre. La balsa está lista, esperando el momento de enfrentar la corriente. Frank Morris coloca el acordeón sobre la mesa. Es un instrumento viejo, con el fuelle desgastado por años de uso en el patio. Con un cuchillo, Frank corta las costuras laterales, liberando el mecanismo de aire. Clarence Anglin sostiene el cuerpo del instrumento, mientras Frank extrae las válvulas internas. El objetivo es convertir el fuelle en un inflador manual. Frank conecta un trozo de manguera de goma a la salida de aire del fuelle. Utiliza pegamento industrial para sellar la unión. John Anglin observa el proceso, sujetando la balsa de caucho. Frank inserta el extremo de la manguera en una válvula improvisada. Comienza a comprimir el fuelle con ambas manos. El aire silba al pasar a través del conducto. La balsa empieza a hincharse. El fuelle se expande y se contrae, bombeando aire hacia el interior de la balsa. Es una hazaña de ingeniería desesperada. Frank desconecta la manguera y sella la válvula con un tapón. Los tres hombres contemplan la balsa. La balsa está lista para el agua. Frank Morris recorre la celda con la mirada, deteniéndose en cada punto de unión. Los hermanos Anglin revisan los agujeros excavados. Detrás de las rejillas de ventilación, Frank introduce los dedos en el cemento raspado, comprobando que el bloque de hormigón ceda con el mínimo esfuerzo. Clarence Anglin ajusta el peso de las mochilas improvisadas, asegurando que las costuras resistan el traslado. John Anglin verifica el cierre de la balsa plegada, presionando el caucho para confirmar que no haya fugas de aire. El silencio en el bloque de celdas es absoluto, interrumpido solo por el goteo constante de la humedad en los muros. Frank se acerca a la pared y escucha. No hay pasos de guardia cerca. El aire en la celda se siente denso, cargado de una electricidad estática que hace que los vellos se ericen. Los tres hombres intercambian miradas rápidas, midiendo la distancia hacia la libertad. Frank repasa mentalmente la secuencia de movimientos. Cada herramienta, cada trozo de material, está en su lugar exacto. Clarence limpia el polvo del suelo, borrando cualquier rastro de los meses de trabajo. El reloj de la pared marca las 10. Frank Morris asiente. Es la hora. Los tres hombres se mueven con precisión quirúrgica. Toman las cabezas de maniquí fabricadas con jabón, papel y restos de cabello. Las colocan con cuidado sobre las almohadas. Ajustan las mantas hasta los hombros para simular la forma de un cuerpo en reposo. En la penumbra, las figuras parecen hombres dormidos. Frank se dirige a la rejilla de ventilación. Con un movimiento seco, retira el panel que han estado debilitando durante meses. El hueco queda abierto, revelando una oscuridad profunda. Clarence Anglin es el primero en acercarse. Se apoya en el suelo, introduce los pies en el agujero y se desliza hacia el interior.
John Anglin sigue sus pasos, arrastrándose con los codos. Frank echa un último vistazo a la celda. Los señuelos permanecen inmóviles bajo las mantas. Frank se introduce en el conducto, encogiéndose para caber en el espacio estrecho. El metal cruje bajo su peso. El corazón le golpea contra las costillas, un tambor rítmico. El conducto se estrecha. Frank Morris presiona los hombros contra las paredes de metal, sintiendo la rugosidad del acero oxidado. El polvo acumulado durante décadas se desprende con cada movimiento, llenando el aire y provocando una tos seca que Frank ahoga contra su propio antebrazo. Clarence y John siguen detrás. Sus respiraciones agitadas rebotan en el espacio confinado. El espacio es tan reducido que deben avanzar centímetro a centímetro, usando solo la fuerza de las rodillas y los codos. Un tornillo suelto rasga la piel de la espalda de Frank, pero él no se detiene. El ruido de metal contra metal suena como un disparo en el silencio del bloque de celdas. Frank se congela, el corazón late con tal fuerza que siente el pulso en las sienes. Arriba, en el pasillo de vigilancia, los pasos de un guardia resuenan sobre el hormigón. El guardia se detiene justo encima de ellos. Frank contiene el aliento, con los pulmones ardiendo por la falta de oxígeno. El guardia reanuda su marcha y sus pasos se alejan lentamente. Frank exhala, un sonido apenas audible, y reanuda el avance. El conducto termina en una rejilla metálica. Frank Morris apoya las manos contra el metal y empuja. La rejilla cede con un chasquido seco y cae hacia el exterior. Frank se impulsa hacia arriba, emergiendo del hueco. Sus manos se aferran al hormigón rugoso del techo del bloque de celdas. Clarence y John salen detrás de él, jadeando. El espacio es abierto, una vasta plataforma de cemento bajo el cielo nocturno. Se ponen de pie, estirando los músculos agarrotados. Frank señala hacia las tuberías de ventilación que recorren el techo. Se agachan, moviéndose con rapidez. Sus manos se deslizan por el metal frío de las tuberías mientras avanzan. De repente, el aire de San Francisco los golpea de frente. Frank se detiene al borde de la estructura. Mira hacia abajo, donde la oscuridad de la bahía se extiende como un abismo. Frank se sujeta a una tubería vertical y comienza el descenso. La libertad deja de ser un plan para convertirse en realidad. Al pie del muro, el agua de la bahía golpea las rocas con fuerza. Frank Morris, seguido por John y Clarence Anglin, arrastra el bulto de impermeables hacia la orilla. El agua les llega a las rodillas, gélida, cortante, paralizando los músculos de las piernas. Frank saca el acordeón modificado, conecta la boquilla a la válvula de la balsa y comienza a bombear aire. El plástico se expande, crujiendo bajo la presión. Una vez inflada, la empujan hacia la corriente. Los tres hombres se lanzan sobre la balsa improvisada, aferrándose a los bordes con los dedos entumecidos. Apenas tocan el centro del canal, la marea los atrapa. La corriente es una fuerza invisible que los arrastra hacia el Pacífico. El agua salada salpica sus rostros, cegándolos, mientras el oleaje levanta la balsa y la hace girar violentamente. Frank intenta remar con un trozo de madera, pero el remo se parte contra una ola. La balsa se inclina peligrosamente hacia la derecha. La fuerza del Pacífico los envuelve, arrastrándolos hacia lo desconocido mientras luchan por mantener la balsa a flote entre el caos de la marea. El sol de la mañana se filtra por la ventana alta de la celda, iluminando el polvo en el aire. Un guardia camina por el pasillo, el eco de sus pasos resuena contra el metal de las puertas. Se detiene frente a la celda 138. Mira hacia el interior. La figura bajo las mantas permanece inmóvil. El guardia frunce el ceño, golpea la puerta con su porra. El sonido metálico rebota en las paredes, pero no obtiene respuesta. Golpea de nuevo, con más fuerza, exigiendo que el interno se levante. El silencio persiste. El guardia introduce la llave en la cerradura, gira el mecanismo y empuja la puerta. Entra en la celda y se acerca a la cama. Agarra el borde de la manta y tira de ella con un movimiento brusco. La figura no se mueve. El guardia presiona la cabeza de jabón y papel. El material se deforma bajo sus dedos, revelando la farsa. El guardia retrocede, su rostro se tensa, gira sobre sus talones y corre hacia el pasillo principal. Sus gritos rompen la quietud de la mañana. En cuestión de segundos, una sirena estridente comienza a aullar, un sonido agudo y constante que inunda cada rincón de la isla. Las luces de emergencia parpadean en los muros. Guardias armados salen de las salas de control, corriendo hacia el bloque de celdas. La bahía de San Francisco se convierte en un escenario de búsqueda frenética. Embarcaciones de la Guardia Costera surcan las aguas, sus focos potentes cortan la niebla matutina. Los oficiales escanean cada metro de superficie, buscando cualquier rastro de movimiento. El agua está picada, oscura y hostil. De repente, un reflector se detiene sobre un objeto flotante. Un marinero utiliza un gancho para acercar el hallazgo a la borda. Es un trozo de balsa.
un fragmento de impermeable cosido con pegamento y un remo de madera astillado. Los hombres suben los restos a cubierta y los examinan bajo la luz artificial. No hay señales de vida, ningún rastro de Frank Morris ni de los hermanos Anglin. Los botes se dispersan, peinando las corrientes hacia el Pacífico, pero el mar no devuelve nada. El silencio regresa a la bahía, solo interrumpido por el chapoteo del agua contra el casco de los barcos. Los guardias se miran entre sí, sin respuestas. El misterio se apodera de la escena. La balsa está destrozada, pero los hombres parecen haberse desvanecido en el aire. El océano guarda su secreto. Los meses se convierten en años. El FBI despliega una red de agentes que recorre el país, interrogando a conocidos, familiares y antiguos compañeros de celda. Cada pista es un callejón sin salida. Los expedientes se apilan en las oficinas federales, llenos de informes sobre avistamientos falsos y testimonios contradictorios. Los agentes revisan archivos, comparan huellas y rastrean cada movimiento financiero. Pero el rastro de Frank Morris y los hermanos Anglin se ha enfriado por completo. La presión mediática disminuye a medida que el tiempo erosiona la memoria pública. Los investigadores se reúnen en salas cerradas, observando los mapas de la bahía y las fotografías. No hay nuevas pruebas. La evidencia física sigue siendo escasa y fragmentada. En 1979, tras 17 años de incertidumbre, el FBI toma una decisión definitiva. Los agentes cierran los archivos y sellan las carpetas. El informe oficial concluye que los 3 hombres perecieron ahogados en las gélidas corrientes de la bahía. La declaración se hace pública, poniendo fin a la búsqueda masiva. El caso de Alcatraz se archiva bajo la etiqueta de resuelto por fallecimiento. Las luces de las oficinas se apagan, dejando atrás un capítulo lleno de sombras. El silencio administrativo cae sobre la historia, convirtiendo la fuga en un mito enterrado. El año 2013 comienza como cualquier otro, con los archivos de Alcatraz acumulando polvo en los depósitos federales. La verdad parece enterrada bajo décadas de burocracia. Entonces, un sobre llega a la oficina de la policía. El papel está amarillento, con marcas de dobleces profundas. Un oficial abre el sobre y despliega la hoja. La caligrafía es temblorosa pero legible. El remitente firma como John Anglin. Sus palabras atraviesan el tiempo. La carta detalla una existencia oculta en las tierras de América del Sur. Menciona el calor constante, los paisajes desconocidos. El autor confiesa su lucha contra el cáncer, una batalla silenciosa que le obliga a romper el silencio tras medio siglo. El oficial sostiene el papel bajo la luz, observando las manchas de tinta. La noticia se propaga por la comisaría. La certeza del FBI sobre la muerte de los fugitivos se resquebraja ante este testimonio escrito. El documento es una grieta en la historia. Los laboratorios forenses reciben la misiva. Los expertos colocan la hoja bajo lentes de aumento, comparando la inclinación de las letras y la presión de la pluma con documentos antiguos de la prisión. Las líneas se superponen en las pantallas, buscando una coincidencia que nunca llega a confirmarse. Los resultados son inconclusos. La ciencia no puede certificar la autoría, pero tampoco puede descartarla. Mientras tanto, los familiares de los hermanos Anglin abren cajas guardadas en altillos, despliegan fotografías de décadas atrás, imágenes donde el grano de la película oculta los rostros, señalan detalles, un gesto en la mano o una postura, relatan historias de contactos secretos, llamadas telefónicas breves y mensajes recibidos en la oscuridad de la noche. Cada pieza de evidencia es un fragmento de un rompecabezas incompleto. La duda se instala en la sala de interrogatorios. ¿Es la carta un testimonio real de un superviviente o una falsificación? ¿Lograron realmente cruzar las aguas mortales o fueron tragados por la bahía? En el bloque de celdas, el tiempo se ha detenido. La celda 138 permanece vacía, con sus barrotes de acero inmóviles y el suelo de hormigón desnudo. Ninguna voz resuena en sus paredes, ningún rastro de los hombres que una vez habitaron ese espacio estrecho. Alcatraz se alza como una fortaleza de piedra sobre la roca, observando el horizonte con una indiferencia absoluta. Afuera, la bahía de San Francisco continúa su ciclo incesante. Las olas golpean los acantilados, arrastrando consigo los secretos de aquella noche de junio. La marea sube y baja, ocultando bajo su superficie oscura cualquier respuesta definitiva. El viento silba a través de las ventanas rotas de la prisión, un sonido que parece contener las preguntas sin resolver de décadas pasadas. La historia se asienta en el fondo del mar, enterrada bajo el peso del agua y el paso de los años. Mientras la niebla cubre la isla, el misterio se vuelve parte del paisaje. Alcatraz guarda su secreto bajo la marea.